tardes, estimados participantes. En esta oportunidad, bueno, vamos a dar continuidad con relación al desarrollo de los diferentes módulos que componen esta materia. Entonces, bueno, iniciamos el día de hoy con nuestro módulo 2 referido a ese proceso del análisis y descripción de los cargos dentro de una organización. Entonces, bueno, iniciamos en el tema, ¿a qué se refiere ese proceso del análisis y de la descripción de cargos? Este proceso realmente vamos a decir que es un punto álgido, es un punto muy importante en cuanto a la gestión de recursos humanos, a esa gestión de talentos humanos nos referimos, ¿sí? ¿En qué consiste este proceso? Este consiste básicamente en poder identificar y detallar, desgranar cada una de esas responsabilidades, tareas, requisitos y condiciones de cada uno de los puestos de trabajo que componen una organización. ¿Ok? Este proceso suele dividirse o se suele componer en tres fases. La fase de planeación, la fase de preparación y la fase de ejecución. Entonces, bueno, para concluir este proceso de análisis y descripción de cargos, aquí lo que vamos a hacer es identificar, desgranar, detallar cada una de las responsabilidades, tareas, requisitos, ¿ok? Y condiciones de cada puesto de trabajo. Seguidamente, bueno, vamos a iniciar hablando de lo que es esa primera fase, la fase de planeación, esa fase inicial, ¿ok? Aquí en esta fase la organización o el encargado de ejecutar el proceso, ¿ok? Se va a encargar de fortalecer, se va a encargar de indicar cuáles son esos objetivos, ¿ok? Y ese alcance de ese proceso de análisis y descripción de los cargos, ¿ok? Algunas actividades que se van a realizar dentro de esta etapa son las siguientes. Vamos a verlas acá en el siguiente material. De primera mano, definir, como lo dijimos hace un momento, definir claramente los objetivos. Aquí, con este paso de definición de objetivos, vamos a determinar cuáles son esos propósitos específicos, ¿ok? De este proceso como tal de análisis y descripción de cargos. Aquí estos objetivos, ¿qué me pueden incluir? ¿Qué me pueden abarcar? Mejorar la eficiencia organizacional, facilitar la toma de decisiones, ¿ok? En cuanto a qué, a gestión de equipo, a gestión de personal, en cuanto a la contratación o promoción, ¿ok? Y del mismo modo establecer, vamos a llamarlo como una base, ¿ok? Para diseñar, ejecutar lo que son programas de capacitación de personal. Seguidamente, otra actividad clave dentro de esta primera fase de planeación, tenemos la identificación de los cargos a analizar. Es súper importante que de primera mano nosotros seleccionemos, ¿ok? Vamos a determinar cuáles son esos puestos de trabajo que van a ser objetos del análisis y de la descripción como tal. ¿Cómo se puede realizar esto? En función de, vamos a decir, una importancia estratégica de los cargos, ¿ok? De acuerdo al nivel jerárquico, de acuerdo a ese nivel jerárquico dentro de la estructura organizacional dentro del cual se encuentra ese cargo, ¿ok? El impacto en los resultados organizacionales, entre otros factores relevantes. Entonces, bueno, esta fase de planeación, aquí nosotros vamos a establecer cuáles son esos objetivos y cuál es el alcance del proceso como tal. Seguidamente tenemos lo que es la fase de preparación. En esta fase, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar de primera mano? Nosotros vamos a recopilar y organizar toda la información que sea necesaria, ¿ok? Para nosotros poder llevar a cabo el análisis y la descripción de los cargos. Vamos a ver también una serie de actividades que son necesarias a considerar en esta segunda fase de preparación. De primera mano tenemos la recolección de los datos, esa recopilación de la información, ¿ok? Nosotros vamos a recopilar datos en cuanto a las funciones, responsabilidades, tareas, competencias técnicas, competencias humanas, ¿ok? Habilidades y los requisitos de cada cargo. Es como les mencionaba hace un momento, nosotros descomponemos, desgranamos de un máximo a un mínimo, ¿ok? Todo lo que es el cargo, todo lo que compone ese cargo, ¿ok? ¿Cómo se puede lograr esto? Primeramente lo podemos lograr mediante entrevistas al colaborador directo, al colaborador ocupante del cargo, entrevistas a esa persona que se encarga de ejecutar las funciones de ese cargo, ¿ok? Nosotros realizando observación directa de la ejecución de dichas funciones. Esto sobre todo se da mucho cuando hablamos de cargos operativos, ¿ok?
Del mismo modo, podemos realizar una revisión de los manuales de las funciones, también manuales de descripción de cargos que ya se encuentran disponibles, el manual de las políticas organizacionales, normas internas, entre otros métodos. Otra actividad que se realiza dentro de esta segunda fase de preparación, tenemos que es el diseño de los formatos o instrumentos con los cuales nosotros vamos a recopilar toda esta información, ¿ok? Esto aquí nosotros vamos a realizar o vamos a diseñar realmente ese conjunto de formatos o instrumentos que nosotros vamos a utilizar para recabar toda esa información, ¿ok? Y del mismo modo para registrar toda esa información que ya fue recolectada, pero de una manera estructurada y sistemática, ¿ok? ¿Qué me puede incluir o qué me puede abarcar esta serie de formatos o instrumentos? Bueno, pueden incluir secciones para describir las tareas, el conjunto de responsabilidades, secciones para también identificar esas competencias claves, competencias técnicas, competencias actitudinales, ¿ok? Condiciones de trabajo, entre otros aspectos relevantes que son fundamentales para la ejecución de una manera óptima, ¿ok? De un determinado cargo dentro de una organización. Finalmente tenemos lo que es la fase de ejecución. Esta ya es la fase final del proceso de análisis de cargo, ¿ok? En esta fase final nosotros vamos a realizar el análisis y descripción de los cargos utilizando la información recopilada, ¿ok? ¿Cuáles son estas actividades que nosotros vamos a encontrar dentro de esta fase de ejecución? Primeramente tenemos el análisis de cargo. Aquí nosotros vamos a desglosar todas y cada una de las tareas, de ese conjunto de responsabilidades de cada puesto de trabajo y se van a identificar del mismo modo esas competencias técnicas, esas competencias actitudinales que van a ser necesarias para desempeñar de forma óptima, de forma asertiva, ¿ok? Ese puesto de trabajo. ¿Qué implica esto? Bueno, aquí el encargado de realizar este proceso como tal tiene que tener en cuenta que debe determinar cuáles son ese conjunto de conocimientos, habilidades, experiencia requerida, ¿ok? Y demás requisitos personales, requisitos de índole personal, requisitos del trabajador que van a ser requeridos para ese cargo, ¿ok? Seguidamente tenemos ahora sí lo que es la descripción del cargo. La descripción del cargo se encarga de la presentación de ese documento formal, ¿ok? Se redacta un documento formal que contiene toda la información que nosotros recopilamos durante las dos fases anteriores a la fase de ejecución, ¿ok? Entonces, nosotros ya cuando tenemos esa descripción que nosotros la vamos a entregar, ¿qué debe incluir? Generalmente el título del cargo, el nombre de ese cargo, ¿ok? Un resumen de las responsabilidades principales, cuáles van a ser esas tareas complementarias o tareas específicas a realizar, el conjunto de competencias también requeridas y las condiciones bajo las cuales se va a prestar ese servicio o bajo las cuales se van a ejecutar, vamos a decir, esas funciones de trabajo, ¿ok? Entonces, bueno, la descripción de cargos como tal, hablamos de ya de una presentación formal, de una presentación documentada, ¿ok? De toda la información que fue recopilada de modo anterior, ¿ok? Toda la información que nos arrojó ese análisis de la descripción de los cargos. Ahora bien, ¿cuáles son esos objetivos que tiene realizar este proceso de análisis y descripción de cargo? ¿Por qué es importante que una empresa cuente con vamos a decir, con un departamento, con un gestor o con un responsable, ¿ok? De gestionar el talento humano. Primero, este proceso, ¿ok? Nos va a dar claridad en las responsabilidades y tareas de cada uno de los ocupantes de los cargos, ¿ok? ¿Por qué? Porque me permite tener una comprensión, vamos a decir, una visión mucho más clara, ¿ok? Y precisa de ese conjunto de responsabilidades, de tareas y de requisitos que están asociados o que van de la mano, ¿ok? Con cada puesto de trabajo. ¿A qué me lleva esto? Bueno, que en un futuro se eviten, ¿ok? Confusiones y malentendidos en cuanto a quién es el responsable de ejecutar esa tarea, quién es el responsable de supervisar esa tarea, quién es el responsable de la entrega de las tareas, ¿ok? Porque a veces nosotros encontramos en un nivel jerárquico operativo, por dar un ejemplo, encontramos dos analistas, pero entonces siempre se tiene esa duda, no, pero le tocaba a él o me tocaba a mí la indicación que se dio por un superior inmediato, por un supervisor, ¿ok? O por un jefe directo.
Entonces, siempre tener claridad en ese conjunto de responsabilidades y tareas que tienen cada uno de los colaboradores de la organización, siempre va a permitir que los trabajos se realicen de una manera asertiva, se realicen de una manera óptima y del mismo modo se evitan confusiones a futuro. Seguidamente, otro objetivo de este proceso de análisis y descripción de cargo es que me sirve de base para la toma de decisiones en la gestión del talento humano, en la gestión de gente, en la gestión de recursos humanos. ¿Por qué? Porque, bueno, este proceso proporciona, ¿ok?, una información esencial, una información importante, ¿ok?, que se debe ser tomada en cuenta para la selección de personal, para la capacitación, la inducción de personal, diseño de programas de capacitación y desarrollo, ¿ok?, para el conjunto de colaboradores, la evaluación al desempeño, cuáles son esos factores que yo debo tomar en cuenta al momento de realizar una evaluación al desempeño y la planificación de la sucesión. Cuando hablamos de sucesión es, bueno, ¿quién va a hacerse cargo de las tareas de un puesto, de un cargo como tal? ¿Quién va a ser el nuevo responsable de las tareas de un cargo cuando el responsable actual es ascendido o es trasladado? ¿Ok? De tercera, como tercer punto tenemos el diseño organizacional, súper importante. Proporciona información valiosa para el diseño de esa estructura organizacional, de esa estructura organizativa, ¿ok? ¿Cómo me ayuda en esto? Porque este proceso me va a ayudar a obtener una información, ¿ok?, que va a determinar la mejor distribución de las cargas de trabajo, ¿ok? La mejor distribución, vamos a decir, de esas funciones y del mismo modo cómo deben ser llevadas las relaciones de autoridad dentro de la organización. Cuando nosotros hablamos de relaciones de autoridad, pues bueno, vámonos de una vez al organigrama, imaginemos nuestra estructura organizacional y cómo se encuentra definida esta estructura. Cuando hablamos, pues bueno, de estas líneas de autoridad es quienes son vamos a decir, podemos determinar los distintos niveles que vamos a encontrar dentro de esa estructura. Podemos hablar de un nivel gerencial o un nivel directivo, un nivel supervisorio y un nivel de operación, ¿ok? Y finalmente tenemos que ayuda al incremento de la eficiencia y la productividad. ¿Por qué? Porque a manera que se comprendan mejor los requisitos de cada puesto de trabajo dentro de la organización, se pueden asignar de mejor manera todas las herramientas, todos los recursos que son adecuados para una óptima ejecución de funciones. Se puede optimizar, de hecho, la asignación de las tareas a las personas óptimas y adecuadas, ¿ok?, para que el trabajo se realice en un menor tiempo. Del mismo modo, mejoramos la eficiencia y se va a aumentar la productividad organizacional. Entonces, bueno, hablando ya, cerrando con relación a esos objetivos del proceso de análisis y descripción de cargos, seguimos con este proceso de la recolección de la información. Entonces, bueno, ¿qué me abarca este proceso de recolección de información? Súper importante, de primera mano, las funciones y las responsabilidades del cargo. Como les he venido diciendo, cada cargo debe ser descompuesto, desgranado desde el macro hasta lo micro, ¿ok? Siempre es fundamental que nosotros entendamos y tengamos una idea clara de cuáles son las funciones y responsabilidades que están asociadas a todas y cada uno de los diferentes cargos dentro de una organización. Aquí esto es relevante que se puedan identificar cuáles son esas tareas o cuáles son esas funciones principales y cuál es ese conjunto de actividades que va a realizar el ocupante del puesto. Así, del mismo modo, la responsabilidad en el cumplimiento y la consecución de las metas y de los objetivos que pues bueno, evidentemente debe alcanzar. Seguidamente tenemos los requisitos y competencias necesarias. Aquí en este proceso de recolección de información tenemos que tener en cuenta, recabar la información referente a esos requisitos y competencias que debe tener el colaborador para poder desempeñar el cargo de una manera óptima, de una manera asertiva y efectiva. ¿Qué incluye estos requisitos y competencias? Bueno, yo aquí voy a agarrar y voy a tomar en cuenta un conjunto de aspectos como habilidades técnicas, conocimientos técnicos también, conocimientos específicos en determinadas áreas, la experiencia laboral que pueda tener este colaborador, las habilidades interpersonales como comunicación, liderazgo, ¿okay?, capacidad de motivación
y las características intrínsecas, las características personales, ¿ok? Que debe tener este colaborador para poder desarrollar el puesto de una mejor manera, de una manera óptima, como lo hemos viniendo diciendo. Las relaciones de trabajo. Aquí nosotros, en este contexto organizacional, se debe comprender cómo son esas interacciones, ¿ok? Y esas relaciones laborales que se dan, pues bueno, dentro de ese contexto laboral, valga la redundancia, ¿sí? Es súper importante tener en cuenta esto, ya que el ocupante del cargo, vamos a decir, puede, vamos a verlo de esta manera. Tiene que estar en un ambiente óptimo de buenas interacciones, de buenas relaciones humanas, de buena comunicación, ¿ok? Para que pueda desempeñar sus funciones acorde a lo establecido por la organización en sus normas, ¿ok? Y estas relaciones, ¿qué me debe abarcar? ¿Qué debe incluir? Las relaciones con sus superiores inmediatos, las relaciones con sus iguales, ¿ok? Con subordinados o personal que tenga cargo, colegas y clientes tanto internos como externos. Y finalmente, tenemos el contexto y condiciones de trabajo. Aquí se debe tener en cuenta, debemos analizar todas y cada una de las informaciones sobre ese entorno de trabajo, ese contexto dentro del cual el colaborador va a ejecutar sus funciones, ¿ok? Ese contexto dentro del cual el trabajador se va a desenvolver. ¿Qué puede abarcar esto? Aspectos como el tipo de industria, las necesidades que presenta, la naturaleza de esa organización, ¿ok? El tamaño y la estructura, si es una empresa mediana, si es una empresa grande, ¿ok? Su estructura organizacional, las políticas y normas internas, súper importante, así como esas condiciones físicas, esas condiciones ambientales dentro de las cuales se va a realizar la ejecución de esas funciones. Ahora bien, ¿cuáles son esos métodos del que se vale una persona? El encargado de talento humano, el encargado de gestión de gente, ¿ok? El jefe de recursos humanos, el gerente de talento humano, ¿ok? Para poder realizar ese proceso de recolección de información. Aquí tenemos realmente, estos métodos son sencillos porque nosotros, vamos a decir, cuando ya nos encontramos prestando funciones, ejecutando un trabajo dentro de una organización, pues bueno, nosotros lo ejecutamos prácticamente de manera diaria para diferentes procesos, ¿ok? Que comprenden lo que es esa línea productiva. De primera mano tenemos las entrevistas. Las entrevistas, pues bueno, se van a realizar con los ocupantes directos de esos cargos, ¿ok? Y del mismo modo con sus supervisores inmediatos, sus supervisores directos, ¿ok? Donde aquí se puede obtener información de gran relevancia. Estas entrevistas, pues bueno, se pueden realizar de modo estructurado, nosotros utilizando herramientas como cuestionarios predefinidos, ¿ok? O pueden hacer unas entrevistas de un modo más abierto, más conversacional, ¿ok? Y se pueda permitir una conversación fluida para obtener, pues bueno, detalles específicos, detalles certeros, ¿ok? Sobre las responsabilidades y tareas del cargo. Seguidamente tenemos la observación directa. Como lo mencioné también hace un momento, esta observación directa tiende a realizarse más en trabajos de carga operativa, ¿ok? Aquí se observa directamente el trabajo realizado por el ocupante del cargo, ¿ok? Y puede brindar como una mayor concepción, ¿ok? Sobre las tareas y actividades involucradas y de cómo se debe desarrollar y de cómo se debe realizar esa ejecución de funciones. En tercer lugar, tenemos los cuestionarios y encuestas. Pues bueno, nosotros en cualquier nivel organizacional estamos, vamos a decir, expuestos a que siempre se nos apliquen cuestionarios, encuestas de satisfacción, ¿ok? Entonces, pues bueno, estas herramientas o estos recursos, pues no son algo que sea, vamos a decir, totalmente desconocido para el integrante o colaborador de una organización, ¿ok? Aquí realizar estos instrumentos como los cuestionarios o las encuestas, estos deben ser llenados o deben ser completados por los ocupantes de cada cargo y del mismo modo por sus supervisores también, ¿sí? ¿Qué puede abordar este tipo de instrumentos, de cuestionarios, de encuestas? Aspectos específicos, aspectos directos que vayan de la mano con las responsabilidades, requisitos y condiciones de cada puesto de trabajo. Del mismo modo de
de qué, vamos a decir, de qué herramientas, de qué recursos son necesarios para realizar la ejecución de las funciones de una mejor manera. Y finalmente tenemos la revisión de documentación, la revisión de documentos que ya se encuentren dentro de la organización. ¿Qué encontramos aquí? Nosotros podemos revisar manuales ya existentes, ¿ok? Manuales de funciones, políticas, el manual de las políticas organizacionales, el manual de las normas internas, informes previos de desempeño organizacional o cualquier otro tipo de documentación relacionada con el cargo. Por eso, siempre es importante que se realice un proceso, que se recabe información, que se realice una recolección de información directamente relacionada a la ejecución de funciones. Todo esto debe ser documentado y entregado, pues vamos a decirlo en físico, en un documento, ¿ok? En el momento en que se necesite realizar una revisión exhaustiva, ¿ok? De manuales, de políticas, pues bueno, ya nosotros tengamos como ese material a disposición de la persona que va a estar encargada de realizar este proceso de análisis y descripción de cargos. Entonces, bueno, muchachos, de verdad que este módulo bastante compacto, es un tema súper sencillo. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes presenten, como siempre les digo, con relación a los temas que abordamos o que desarrollamos acá en este módulo o con relación a la entrega o la realización de la actividad evaluativa, estoy súper pendiente por medio de la plataforma. Entonces, muchachos, muchísimos éxitos y nos vemos en una próxima oportunidad.